Listo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las estructuras complejas. Listo. Vamos a entender un poco de algunos movimientos y estructuras que nos muestra el precio y que a veces nos pueden llegar a confundir bastante. Estructuras complejas. Bien. Primero, es importante que antes de yo operar una estructura compleja, debo entender que estas estructuras complejas yo las voy a operar usando lo que son las estructuras internas. Ahora, cuando hablamos de estructuras internas, nos vamos a referir a temporalidades de M5 hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos a poner estructuras internas. ¿Listo? M5, M3, M2, M1. ¿Listo? ¿Cuál es la que yo uso? Yo uso mucho M1. ¿Bien? Cuando hablamos de estructuras externas, ¿listo? Nos vamos a referir a estructuras de M15 hacia arriba, M30, H1, diario, H4. ¿Listo? Entonces, en este caso, muchos saben que lo que yo hago es usar tres temporalidades: diario, M15 y M1. Entonces, una me ayuda para entender el contexto del precio, ¿sí? Para saber qué estoy operando, dónde estoy ubicado. Y ese gráfico diario, ahí simplemente entiendo si yo estoy operando un impulso diario o estoy operando un retroceso diario. Basándome en esa información, lo que hago es determinar ese último order flow en la temporalidad de M15. ¿Listo? Y ya en M1 lo que hago es buscar el modelo de entrada. Bien, entonces, como regla, listo, voy a ponerla acá, es una de mis reglas, para usar una estructura interna, debo validar un fractal externo. Bien, esa va a ser una de las reglas que vamos a estar usando para poder operar una estructura interna. ¿Y qué estructura interna voy a operar? Una estructura compleja. Ahora, cuando hablamos de estructuras complejas, listo, ya entendiendo, esto es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Estas reglas son simples. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener dos tipos de estructuras complejas. Bien, entonces tenemos un retroceso complejo y tenemos un fractal complejo. Bien. Entonces, cuando hablamos de el retroceso complejo, quiero que todos entiendan que nos vamos a referir a un complex pullback o a un reversal. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar explicando un poco esta estructura compleja y luego nos vamos a ir con la siguiente. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos por acá, a un lado. Recuerden, para operar estas estructuras que voy a explicar es porque ya validaron un fractal externo, es decir, ya estuvieron en la temporalidad de M15, en M15 validaron un fractal, ¿sí? Tiene un impulso de aquí a acá. Aplicaron, para los que no han visto de pronto las reglas que yo uso para validar fractales, está en mi canal, validación de fractal, uso 5 reglas simples. Entonces, esas estructuras que yo voy a explicar es una vez valido ya mi fractal. Cuando ya tengo mi fractal externo M15 o M30, ya puedo identificar la estructura compleja si el precio me la muestra, ya sea un complex pullback o ya sea un fractal complejo. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, van a observar que el precio les va a dejar dos tipos de retrocesos. Tenemos un retroceso superficial y tenemos un retroceso
complejo o complex pullback. ¿Listo? Vamos a hablar primero del retroceso superficial. Entonces, el retroceso superficial es un retroceso corto, ¿listo? Y se empieza a formar cuando hay velocidad en el precio. Se empieza a formar cuando en diario, por ejemplo, yo observo que él me está creando un impulso diario. Y ese impulso diario, yo puedo observar las velas que son cuerpos grandes. Ah, ok. Eso me da a entender que hay velocidad y hay volumen en el precio. Al yo bajarme a la temporalidad de M15, voy a empezar a ver movimientos fuertes. ¿Sí? Es decir, movimientos con velas grandes donde empezamos a ver imbalances. Y muchas veces, ¿qué ocurre ahí? Que el precio hace esto, empieza a hacer un retroceso muy corto y se va, ¿sí? Y a veces nos quedamos esperándolo en el extremo o en el decisional y nunca llega. Entonces, algo a entender es saber en qué momento el precio me puede dar un retroceso superficial o en qué momento me puede dar un retroceso complejo. Y basándonos en ello, lograr tener una oportunidad más de entrar, porque las estructuras complejas simplemente nos dan más oportunidades de las que de pronto ya estamos usando normalmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta para operar un retroceso superficial? Es decir, cuando los retrocesos no superan más del 50% del fractal. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta la velocidad con la que sube el precio o la velocidad con la que me creo este fractal. Bien, vamos a tener en cuenta que se van a formar durante formaciones de impulsos diarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el precio en la temporalidad diaria llega a su zona, listo, él viene así, todo esto es gráfico diario, llega a su punto de interés, listo, y una vez que llega a su punto de interés, él va a empezar a generar o a formar un impulso diario, ¿sí? Entonces, muchas veces en la formación de ese impulso diario, en la temporalidad de M15 vamos a ver una estructura con velocidad. Vamos a ver la probabilidad de ver retrocesos cortos, superficiales, así les llamamos. Y estos retrocesos cortos vamos a tener en cuenta que los vamos a confluenciar con lo que es la sesión. Entonces, aquí es muy importante empezar a aplicar tiempo versus precio. ¿Listo? Y es qué hace el precio en determinada sesión o en determinada jornada. Por ejemplo, quiero que entiendan algo y es que la sesión de New York tiene dos horarios, dos jornadas de trading que nosotros usamos. La primera jornada de trading está entre las 7 a.m. y las 8:30 a.m. Esa es la hora a la que yo opero, es la donde yo busco mis escenarios, ya sea que me dé un complex pullback, que lo vamos a ver hoy, o un fractal tipo B, o otros escenarios que también estaré explicando con el tiempo. Bien. Y hay otra jornada de tiempo que va de las 9 a.m. a las 10:30 a.m. Esto me refiero a hora de Colombia. ¿Listo? Esas son dos jornadas donde vamos a estar buscando los escenarios. Entonces es muy, muy importante que ustedes en su plan de trading puedan establecer. Hoy yo les recomiendo operar un solo activo, escojan una sesión y de esa sesión escojan una hora específica donde van a ejecutar sus entradas. Entonces, si es Nueva York, pueden operar de 7 a.m. a 8:30 a.m. Y ya si no encontraron nada en ese espacio de tiempo, simplemente pues no hay que hacer nada, esperar al siguiente día. Pero también a otros les queda mejor operar de 9 a.m. a 10:30 a.m. Son horarios donde se están dando muy buenos movimientos. Por ejemplo, para el que opera la sesión de Londres. Entonces, en este caso tenemos de 2 a.m. a 3:30 a.m.
y tenemos de 4 a.m. a 5:30 a.m. Listo, también son horarios donde se van a estar dando movimientos. Yo les recomiendo que sean muy rígidos en cuanto a sus reglas, ¿sí? Que ustedes definan a esta hora, me voy a enfocar en operar el euro dólar o cualquier activo que estén operando. Y que si no pasa nada en ese tiempo, en ese lapso, simplemente el mercado les está diciendo, hey, hoy no es su día de operar, ¿sí? Pero si en ese rango de tiempo les da un escenario, lo pueden operar sin miedo, sin apego al resultado. Es muy importante, no apegarse al resultado de un trade. Y mucha calma también. Entonces, estos escenarios que voy a explicar, lo importante es que se formen o los podamos operar en alguna de estas dos sesiones. Entonces, en mi caso, yo me gusta buscarlos en la jornada de Nueva York, sesión de Nueva York, de 7 a.m. a 8:30 a.m. Entonces, vamos a suponer que ya son las 6:50 porque yo analizo 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo mi análisis, a veces muy a las 7 a.m. se da una entrada. Entonces yo tengo que tener mi análisis 10 minutos, o 5 minutos antes, 10 minutos antes de que sean las 7. Entonces supongamos que estamos en la sesión y en diario, nos vamos al gráfico diario, nos dimos cuenta que el precio reaccionó en un punto de interés, nos damos cuenta que está generando el desarrollo de un impulso diario. ¿Eso qué nos quiere decir? Que M15 está alcista, ¿sí? Este último espacio se van a dar cuenta que va a ser un momentum alcista en M15, pero no significa que sí o sí tenga que operar compras. ¿Por qué? Porque a veces o puedo tener una continuación de esto o un reversal, que sería un complex pullback, que ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, teniendo ya esa información, observando que el precio viene formando un impulso diario, M15 vengo alcista, ya tengo mi fractal. Sí, recuerden que para que esto sea un fractal es porque en el pasado aplicaron las reglas para validar ese fractal, es decir, determinaron un higher high, trazaron su línea, observaron el quiebre con cuerpo de vela, desde dónde viene el precio hasta dónde llega el precio. Luego de eso, tenemos un rango operativo. Luego lo combinamos con la sesión. Decimos, ok, mira, hay bastante velocidad. Justamente estoy en la sesión, digamos 7 a.m., 8:30 a.m., y puedo notar que el precio pues no ha generado un retroceso profundo. ¿Qué es lo que yo debería tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta estos bajos que ustedes ven acá. Vamos a escoger cuál fue el punto más bajo de ese retroceso. Y ese va a ser mi punto de entrada para continuar ese movimiento, porque como les decía, cuando esto pasa, se van a dar cuenta que el precio no muchas veces llega a las zonas de descuento, en este caso que es una estructura alcista. Él a veces se queda ahí, hace como un pequeño rango. Estamos en la sesión y el precio dispara. Entonces, si yo estoy en la sesión, tengo esta información en diario, como les decía, observo velas muy fuertes, imbalances, estoy ahí, noto que el retroceso es corto, ¿sí? Entonces tengo que preguntarme, ok, de estos bajos, ¿cuál es el más bajo? Y ese va a ser el punto de entrada. ¿Por qué? Porque este punto se encarga de sacar liquidez de acá, se encarga de sacar liquidez de acá, ¿sí? Y aparte nos podemos apoyar que ese punto también nos genere algún imbalance. Y ahí es donde yo voy a poder poner mi punto de entrada sin miedo, como les decía, sin apego al resultado. Ahora, ¿cuál va a ser el punto objetivo que yo voy a buscar? Yo voy a buscar que el precio me liquide este alto. ¿Cuál va a ser el ratio que yo voy a buscar como mínimo? Un 1:5. ¿Sí? 1:5 es lo mínimo que estamos buscando. ¿Por qué buscamos ratios 1:5? Porque nos permite perder más de lo que ganamos y aún así salir rentables a final del mes. Yo puedo perder
7 veces y ganar solo 3 veces, buscando ratios 1 a 5, yo puedo terminar mi mes con un 8% de la cuenta. Por eso es tan importante que ustedes no se apeguen al resultado, ¿sí? Entonces, recuerden que todo se basa en probabilidades. Todo se basa en que yo aplico un sistema, unas reglas, y esas reglas me dan una probabilidad de más de un 50% para que el precio vaya hacia una dirección. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el precio tiene un 50% de que suba, tiene probabilidades de que suba, y tiene otro 50% de probabilidades de que baje. Cuando yo agrego un plan, un sistema, unas reglas, ese 50% puede aumentar a un 60, a un 70%, pero nunca va a ser de un 100%. Es decir, que aún hay un 30% de que las cosas salgan mal, o a un 40% de que las cosas salgan mal. Por eso es tan importante no apegarse al resultado. ¿Por qué? Yo puedo hoy, lunes, en la jornada de Nueva York, identificar este escenario y pueda que el precio venga, haga esto y pum, me sacan stop loss. Pero el jueves vuelvo a observar el mismo escenario, hago lo mismo y justamente ese jueves el precio sí hace esto y nos da un movimiento así fuerte. Entonces yo me doy cuenta que no es tratar de descifrar cuál es esa dirección perfecta, sino determinar un setup, ¿sí? Un escenario con reglas y operarlo. No importa si pierdo, no importa si gano, no importa si toco break even. Lo importante es que cumplan las reglas y eso va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no esperan ganar y el precio, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que que estamos apegados al resultado, ¿sí? Y muchas veces esperamos que o operamos con base a lo que nosotros pensamos que va a ser, porque a veces nos cegamos con eso, que entramos y pensamos de una vez en comprar y quizás el mercado está en otra estructura y la estructura dice ventas, pero yo pienso que son compras. Entonces yo me apego a las compras, me toca stop loss y ¿qué va a ocurrir? Que el ego o las emociones se van a activar y entonces ya voy a empezar a tomar decisiones basadas en emociones. Y quizás vuelva a entrar y vuelva a perder. Y realmente terminamos un 4% negativo, 3% negativo en un solo día. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Por apegarnos al resultado. Cuando yo no me apego, simplemente toco un stop loss, tomo un screenshot, le hago una descripción y espero al siguiente día. Simplemente me digo a mí mismo, "Ah, ok, hoy no fue, pero mañana con toda", y aplico lo mismo. Y así una y otra vez como robots, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta para operar un retroceso superficial. Listo, quiero que se den cuenta que pues hay momentos donde el precio les muestra esos retrocesos cortos, ya sean estructuras alcistas o estructuras bajistas. Por ejemplo, acá, esto es un retroceso superficial. Listo, justamente este retroceso se da en la sesión al 7, 8:30. Entonces, en este caso, como es bajista, ¿qué yo debería tener en cuenta? La velocidad con la que el precio cae. Listo, que en este caso son velas grandes. Entiendo que en el gráfico diario, pues bueno, en este caso está generando un retroceso. Listo, pero entendemos que hay una probabilidad alta de que el precio empiece a caer. Por ejemplo, ¿qué hace acá? Se lleva o manipula este alto. Pero quiero que se den cuenta que el quiebre que él hace es con mecha. Y al ser con mecha, pues simplemente no lo validamos. A esto le llamamos un modelo de manipulación. ¿Sí? Cuando él rompe con mecha, pero los cuerpos cierran por debajo, en este caso de este lower high. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago? Buscar las ventas, porque yo voy a entender que el precio va a formar o desarrollar un fractal. ¿Cuál sería este? ¿Sí? Esto va a ser un momentum bajista que ustedes pueden operar en temporalidad de M1 o en temporalidad de M5. ¿Sí? Entonces, a veces
muchos toman estas zonas, todo esto para comprar, o acá, ¿sí? Pero si yo entiendo que el precio manipuló con mecha, los cuerpos cerraron por debajo, pues yo sé que todo esto que va a hacer Smart Money Trap, bloques, trampa, todo eso, ¿sí? Y hay que operar en contra de eso, simplemente. Por ejemplo, acá yo veo, no, mira, estoy en la sesión, el precio me hizo un movimiento bastante fuerte, puedo notar que no logró llegar hacia estos puntos de acá arriba o quizás al decisional, pero sí me doy cuenta que empezó a hacer todos estos altos. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Coger el punto que me genera el movimiento más alto, ¿sí? En este caso estoy en M15, pero yo acá yo me puedo bajar a M1 y en M1 puedo ver que el precio me puede dar un movimiento bajista o una intención bajista y simplemente espero un pequeño retroceso y ya yo le entro de una. En esos casos que entro en M1 yo entro manual, yo no programo, sino yo de una vez ejecuto el trade. Entonces, ustedes pueden esperar que el precio les forme un short en esta zona, ¿sí? En M1, pero también pueden esperar que el precio les forme tres velas, así, importantísimo el imbalance, eso es lo más importante, que haya un imbalance. Si no hay imbalance, yo prefiero dejar correr la entrada, aunque a veces con el tiempo, pues, de tanta práctica, backtesting a este tipo de escenarios, pues en ocasiones el precio no deja este imbalance o lo deja muy pequeño y ya la intuición es la que nos hace entrar. Pero obviamente entendiendo que estoy operando, porque voy a operar esa venta, ¿sí? Entonces en esos casos, ¿qué hago? Tomo esta zona, el IFC, que me genera el imbalance y simplemente espero que el precio vuelva acá y ya le entro. A veces sí le programo, a veces sí puedo programar porque me da el tiempo, pero otras veces al ser M1 el precio se mueve un poco más rápido, pues simplemente toca ejecutarlo de una. Pum, y ya lo que hago es esperar que todo este movimiento se empiece a dar. Pero entiendo que esa venta la operé, ¿sí? Porque en diario el precio está generando un retroceso. Y si el diario está generando un retroceso de una estructura alcista, pues que vamos a empezar a ver en M15 un order flow bajista, un momentum bajista. Por ejemplo, acá vean esto. Esto es un retroceso superficial, esto es un retroceso superficial, ¿sí? Y si yo me voy al gráfico diario, yo sé que en este momento, esta subida, ¿sí? Si M15 está alcista, es porque diario quizás llegó a una zona y empezó a generar un impulso. Por eso M15 se pone alcista. En este caso tenemos 7 AM. Listo, denle mucho backtesting 8:30 AM. Vean que acá yo busco mi entrada en esta jornada. Ya después de ahí, simplemente pues no hago nada, ya lo dejo ir. Entonces yo empiezo a marcar la estructura y nos damos cuenta cómo el precio venía acá, vino acá, hizo esto, rompe este área. Y acá, por ejemplo, vean que él empieza a subir, pero cuando genera este retroceso no viene hacia estas zonas. Todo eso lo deja limpio, pero genera un movimiento fuerte, empieza a generar cuerpos muy con imbalances, ¿sí? Se puede ver aquí volumen. Aquí se nota que esta ruptura fue una noticia también y justamente llega la sesión de Nueva York. Pues basándome en que el precio en diario está generando un impulso, M15 está alcista, M15 tiene fuerza por las velas, por los imbalances que me está dejando, ¿sí? Y justamente estoy en la jornada y me doy cuenta que el precio durante Londres no logró generar movimientos más abajo del 50%. En este caso, ¿qué yo hago? Ok, mira, de todos estos bajos, voy a escoger el más bajo, el que me muestra el precio más bajo. Entonces yo entiendo que este punto se encargó de sacar liquidez de acá, de acá, de acá, y quizás de todo esto esto es dinero, todo esto es mucho dinero. Entonces, con estas confirmaciones, simplemente, ¿qué hago yo? Cojo el punto
más bajo de ese retroceso sin tener que esperarlo acá, porque como les decía, a veces no lo esperamos acá o lo esperamos acá y nunca llega y simplemente vemos cómo él sigue subiendo. En estos casos debemos entender, ok, ¿es un retroceso superficial o es un retroceso complejo que ya es más profundo? Entonces yo puedo entrar directamente ahí en M15, listo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el precio se lleve este punto máximo, que se lo liquide, pero que por encima de ese máximo me dé un 1 a 5. Y ahí yo voy a buscar mi punto de salida. Esto puede variar, a veces puede ser 1 a 6, 1 a 7, pero mínimo va a ser un 1 a 5. Ahora, si yo decido no entrar, digamos que por riesgo, lo quiero hacer por confirmación, entonces, ¿qué haría yo acá? Me voy a M1 y en M1, ¿qué va a buscar? Que el precio haga esto, me dé un short, espero que vuelva acá y se vaya. Pero van a haber ocasiones, pero que lo tengan en cuenta, que él a veces no hace el short y no es obligatorio esperar que haga un short. Simplemente desde la zona él puede venir, hacer este movimiento bajista y formarme una, dos, tres velas alcistas. Imbalance es muy importante, imbalance. Y la cuarta vela pueda que haga una mecha así y suba. Y ya. Y yo no tengo que esperar un shot. Simplemente espero esta confirmación que el precio me la haga acá en M1 dentro de mi jornada y y opero a favor. Que en este caso sería un trade de continuación. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en cómo vamos a ir operando este tipo de retrocesos. Por ejemplo, acá, a ver, 8:30. Listo. Acá el precio sigue subiendo. Nos damos cuenta que ni acá llega a extremos, ni decisional, ni acá tampoco lo hace, ¿sí? Y acá justamente estamos en la sesión nuevamente. Justamente en la sesión no estoy ni siquiera acá, no estoy acá, pero ¿qué información tengo? Que en diario está haciendo un impulso. ¿Listo? Entonces simplemente digo, ok, mira, de todos estos puntos que tengo acá, voy a escoger el más bajo, el que me muestra en la sesión, que puede ser este de acá, ¿sí? Este punto exacto. ¿Qué hago? Me voy a M1 y ahí por lectura de vela se puede ver cómo el precio, vean acá, bajó, ¿listo? Entonces en M1 que se ve una estructura bajista. Luego que hizo acá, hizo una vela alcista cerrando o con la mecha, incluso acá vean esta mecha, sí, haciendo un higher high. Entonces, ¿qué hizo ahí? ¿Cómo se vería esto en M1? El precio hizo esto. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes cogen toda esta zona de aquí abajo y vean que con esta mecha en M1 se ve esto. Y ahí ustedes entran sin miedo, ¿sí? Le entran con todos los poderes y ya lo que fue, o sea, sin apego al resultado, ¿sí? Simplemente ponen su orden, ponen su stop loss, quizás está por acá, y buscan el 1 a 5 cuando el precio pues se lleve este higher high. ¿Qué hago yo para poner break-even? Por ejemplo, antes de que el precio lo rompa, cuando él ya esté aquí, ahí yo ya pongo un break-even. Pum, ya break-even. Y simplemente pues hay casos donde el precio viene, acumula y cae y se va durísimo y me sacan break-even. Pero hay otras veces donde quizás acumula, quizás baja un poco, hace esto y pum, y se da, ¿sí? Entonces, lo importante es saber dónde poner break-even, cómo entrar para estos escenarios. Listo, usando la sesión, como les decía, que esta entrada fue exactamente a las 7. Entonces, háganle backtesting entre las 7, 8:30 m. Esto hablo de hora de Colombia. Háganle backtesting, miren qué entrada les da Nueva York,
prueben este tipo de retroceso y les va a ser muy efectivo. ¿Listo? Para esos casos, ¿sí? Para casos cuando hay velocidad. ¿Listo? Entonces, entendiendo esta parte del retroceso superficial, vamos a irnos con el retroceso complejo, que lo llamamos como el complex pullback. Entonces, bueno, ya el retroceso complejo simplemente es un retroceso profundo. Y este, por ejemplo, se da cuando ustedes ven el gráfico diario y las velas, digamos, sea bajista, sea alcista, lo que sea, pero ustedes se dan cuenta que que hay mechas, ¿sí? Y mechas que llegan a más del 50% de la vela anterior en diario. Entonces, eso me da a entender que en M15 el precio me está generando retrocesos profundos antes de caer. ¿Sí? Estos retrocesos que ustedes ven acá es esta mecha en las velas diarias, ¿sí? Esas mechas que ustedes ven ahí es el reflejo de un retroceso en M15 y el cuerpo y la caída pues simplemente representan el impulso. Entonces es importante que ustedes aprendan a interpretar cómo se ven tres velas diarias bajistas en un gráfico M15, cómo sería su estructura. Eso es muy importante que ustedes lo vayan estudiando porque así les va a dar un poco más de claridad. Entonces, igualmente, aquí para el complex pullback o para operarlo, es simple. Listo. Entonces, en este caso, vamos a igualmente ver el gráfico desde diario, entender qué estoy operando. Digamos que en este caso, ustedes se van al gráfico diario, en diario el precio les puede dar un impulso y él está haciendo esto, así. Entonces ustedes dicen, ah, ok, mira, en el gráfico diario, lo más actual y lo último es un retroceso. El precio está apoyándose de un retroceso, ¿sí? Está en ese momento. Entonces dice, ok, mira, en diario estoy operando mi retroceso. Bien. En M15, ¿qué vamos a encontrar? Una estructura o un momentum bajista. Pero no significa que en M15 sí o sí durante la sesión yo tenga que ejecutar una venta, porque van a haber ocasiones donde operen un reversal. Entonces vamos a suponer que estamos en la jornada, listo, estamos en Nueva York y en este caso vamos a observar que justamente entre las 7 y 8:30 el precio les acaba de generar o formar un lower low, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ok, mira, hoy el modelo de entrada probablemente sea un complex, un reversa. Muchas veces, y para que le hagan backtesting, cuando el precio se lleva a un lower low, que al mismo tiempo puede ser el previous daily low, que significa el bajo del día anterior, muchas veces el precio tiende a girar, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, ustedes se pueden bajar a M1. Ahí es un momento para bajarnos a M1. ¿Por qué? Porque el precio ya me está generando un nuevo lower low. Porque el precio está terminando o finalizando el fractal de M15. Cuando termina su fractal, ¿qué es lo siguiente que vamos a estar esperando? Un posible retroceso. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Si, por ejemplo, aquí yo tengo la sesión, acá. Y el precio antes de la sesión, antes de las 7 hizo un short, así. Ese no lo operen. Ese no lo operen porque puede ser falso. Si el precio viene y vuelve a caer y ya están en la sesión y en esa sesión sí les da el short, ah, ok, este sí es de más alta probabilidad. Porque no sé si les ha pasado que operan un short, precio lo sacan en stop loss y vuelve y lo hace y ya él se da, ¿sí? Entonces él antes de la sesión, él a veces hace una pequeña trampa, una inducción, saca a los compradores que estuvieron ahí
¿Listo? Una vez lo sacan, ahí se hacen todo el esquema para esa compra, para ese retroceso. Pero ¿qué deben tener en cuenta? El objetivo de este retroceso no puede salirse del rango bajista, ¿sí? Entonces, en estos casos, ¿ustedes qué podrían hacer? ¿Qué podrían buscar como un take profit? Podrían buscar el 50% como un TP o podrían buscar que el precio se lleve este alto interno, ¿sí? Pero recuerden, para yo operar este retroceso fue porque ya validé este fractal. Si yo no valido este fractal, yo no puedo meterme acá M1 a ver qué pasa, porque simplemente me voy a confundir. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto y háganle backtesting a estos falsos shots que a veces los hace antes de las 7, antes de la apertura, y ya llega la apertura, manipula hacia abajo y les hace otro shot, y ese sí es de alta probabilidad. O que pueden hacer también, porque como les decía, no siempre el precio va a hacer esto y se va a devolver. Él a veces sube, así se va de una, sin oportunidad de entrar. En esos casos, ¿qué me gusta hacer a mí acá? Buscar la confirmación de las tres velas. Es decir, espero que se forme todo esto, quizás espero el fake shot acá. Cuando el precio caiga nuevamente, espero que él me vuelva a dejar tres velas con imbalance, ¿sí? Porque me da a entender que le inyectaron capital, le inyectaron compras. Recuerden que un imbalance es una sobrecompra o una sobreoferta o una sobredemanda, ¿sí? Le inyectan bastante capital y por eso el precio aquí genera un espacio o el precio se salta. ¿Sí? Porque hubo una sobredemanda. Entonces yo entiendo que si él me genera esto en esta zona por debajo del lower low de M15, pues hay una probabilidad de que yo pueda entrar. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Tomo la vela uno e ingreso mi orden. Y no tengo que esperar el shots porque como les decía, no siempre el precio va a subir y va a retroceder. Él a veces hace una siguiente vela, esa cuarta vela genera una mecha y se va, y se va, y a veces no vuelve. Entonces, yo uso cualquiera de esas dos confirmaciones. ¿Cuál es la que más uso? Si me preguntan, esta. Es de práctica, obviamente no es hacia la primera que ya tengo esto y ya voy a operarlo, no. Lo ideal es que esta información que les estoy dando la apliquen primero a un backtesting, prueben, sientan la confianza y ahí sí háganlo en una cuenta ya real. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante? Los conceptos que yo explico, las reglas. Yo siempre voy un paso a paso. Primero esto, luego esto y así. Bien. Sí, la sesión va a estar, la sesión está grabada. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta para operar un complex. ¿Listo? O sea, que la estructura vaya bajista, o sea, que la estructura vaya alcista, ¿sí? Tienen que formar el higher high. Ahora, ¿qué les voy a aconsejar? Miren, lo voy a poner normal. ¿Qué yo les aconsejo con respecto a operar retrocesos? Si ustedes ven que el precio les genera un impulso y ustedes ven que él ya subió más del 50% así, ya no tomen esta zona, ya es tarde, porque va a pasar que el precio viene, llega acá a la zona, reacciona por acá y se cae, ¿sí? La idea es operar a ver, voy a formar esto acá, listo. La idea es operar las reacciones y no las mitigaciones. ¿A qué voy con esto? Cuando el, quiero que tengan en cuenta que los lower lows, los lower highs, los higher lows, los higher highs, son puntos de liquidez. Todo esto es liquidez, es un punto de liquidez, esto es un punto de liquidez, ¿sí? Es un punto de liquidez que se llama lower low.
esto es un punto de liquidez que se llama lower high, ¿sí? Pero todo es liquidez. Entonces, cuando hablamos de operar en la reacción, es operar cuando el precio saca la liquidez de este punto. Es decir, a mí me interesó operar acá, coger ese movimiento. Cuando hablamos de mitigación es cuando toman otra vez la zona, ¿sí? Ya sea el movimiento, lo esperan nuevamente acá, pero ahí la probabilidad baja demasiado de que el precio le reaccione ahí. Entonces, ahí es más probable que él venga a esta zona de una reacción para responder a un bloque y continuar la caída, ¿sí? Porque eso a veces llega, pasa mucho, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir al gráfico ahora, les vamos a dar algunos ejemplos sobre esto. ¿Cómo lo van a practicar? Entonces, primero marquen fractales, ¿sí? Primero tienen que marcar fractales. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, acá, les voy a dar otro truco, o no son trucos, simplemente son formaciones o cosas que hace el precio. Acá nos genera un shot. Quiero que se den cuenta, un cambio de estructura. Viene de acá, llegó hasta acá. ¿Sí? Rompe, ¿sí? Rompe, aquí nos da el shot. Pero ¿por qué este cambio es válido o es de alta probabilidad, siendo que es un M15? Porque en diario el precio se llevó este alto. Entonces, ¿qué ocurre? Si él quiere retroceder así, si quiere generar su retroceso, pues en M15 nos va a dar una señal, nos va a mostrar un cambio. Y este cambio nos está diciendo, hey, mira, en diario hay una probabilidad de que el precio empiece a desarrollar su retroceso. Por eso es que en M15 empezamos a vender. Miren, todo esto hace parte del retroceso diario. Entonces, ¿cómo yo podría operar el complex? Por ejemplo, acá. Yo puedo notar que ya me da el cambio, el precio me vuelve a generar un nuevo lower low en este área. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, esto ya fue un escenario que se da entre las 9:10 y 30. Entonces es válido acá. Entonces digamos que ustedes están operando, o muchos de ustedes deciden operar porque les queda más fácil, por mayor comodidad, ¿sí? Pero deciden operar de 9:00 a 10:30. Entonces tienen de acá y justamente están a las 9, bueno, están en la jornada de trading y el precio está por debajo de este lower low. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ah, ok, mira, hay una probabilidad de que el precio hoy en la sesión, el modelo de entrada sea un reversal, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo ya me puedo ir a M1. Vamos a acercarnos acá. Vamos a quitar esto. Por ejemplo, aquí lectura de velas. Se puede ver claramente que el precio venía. Acá nos formó un lower high interno. Luego él vuelve a caer, porque cayó hasta acá, y vuelve a subir y se lleva este alto de acá. Aquí en M15 se ve con mecha, pero en M1 debe estar con cuerpo. Entonces, en ese caso yo puedo tomar el extremo, ¿sí? Todo el extremo. Acá yo puedo buscar imbalances y ahí buscar mi entrada, ya sea que la programen o que la ejecuten manual. Pero si están quiero que se den cuenta que si están comprando, es porque están comprando un retroceso de un fractal de M15. Entonces, como yo les decía, a pesar de que M15 viene bajista, yo puedo tener una compra. No necesariamente porque la estructura sea bajista, tengo que vender. A veces uno nos da un movimiento en contra, porque ese fue el modelo de ese día. Pero otro día, a las 7, bueno, en la jornada que ustedes decían el precio, quizás ya esté en la zona de M15. Ah, ok, mira, hoy voy a operar una continuación. Y en M1, aquí por ejemplo hay un fractal complejo, ahorita ya lo voy a explicar.
¿Listo? Pero son formas de operar estos retrocesos. Bueno, esto ya fue en Londres, para los que operan Londres. Entonces, ¿qué hace el precio? Me genera un higher high, ¿sí? Todavía quizás no ha generado este movimiento bajista. Entonces digo, ok, mira, acá en este punto yo me puedo ir a M1. Sí, digamos que estamos, estos, a ver, miren que estas 2 de la mañana, como les expliqué, 3:30, horas mágicas, ¿sí? Entonces, justamente en la hora mágica, el precio me formó un higher high, justamente, lo que les decía, precio versus tiempo. Y aparte, me deja toda esta liquidez limpia, ¿sí? Una línea de tendencia. Entonces hay una prueba y aparte quiero que se den cuenta, este higher high al mismo tiempo era el alto del día anterior. ¿Sí? En todas las confirmaciones, todo eso que podemos usar para operar una venta con confianza. Entonces, ¿yo qué podría esperar acá en M1? Que el precio me haga es un cambio, ¿listo? Cogemos el extremo y operamos ese movimiento en ventas. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Este, este o este. Pero me tiene que dar mínimo unos 5. Yo puedo irme solo por este. Entonces, de aquí hasta acá puedo coger un 1.5 rápido. O de aquí a acá también me puede dar un 1.5. Pero también yo no necesito esperar el shot, sino yo también puedo esperar que el precio me genere el patrón de 3 velas. Sí, que lo haga acá. Acá es donde lo tiene que hacer. Imbalance. Y simplemente espero que él vuelva y pum, me uno. Me interesa es unirme en este movimiento, porque quiero que se den cuenta que cuando él cae, cae más del 50%. No me interesa operar tanto, volverlo a coger acá para seguir esas ventas, ¿sí? Porque vamos a suponer que él acá no ha generado el higher high diario, vamos a suponer que está desarrollando el impulso diario. Entonces puede haber una probabilidad que al momento de que él esté formando su impulso diario, esta mitigación que yo tengo acá, él me puede dar un short bajista y pum, yo lo opero hacia al alza, ¿sí? Porque como les decía, es más probable operar la reacción que la mitigación. Reacción es operar este movimiento de acá. Mitigación es esperar que se dé y tomar la zona. ¿Listo? Entonces, esto pues se va a presentar en muchas ocasiones. Por ejemplo, a ver acá 9 a.m., 10:30. En esa jornada, el precio se llevó este lower low, que al mismo tiempo es el alto del día anterior, ¿sí? Y ustedes están en toda la sesión. En este caso, el precio sí les da un shot. Ahí se puede ver claro. Entonces, digamos que él subió hasta acá, cayó hasta acá. Vean cómo rompe aquí al alza. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Tomar el extremo. Quizás el extremo estuviese por acá. Quizás en este caso no se hubiese activado. Siendo más realistas, quizás aquí no se hubiese activado esa orden. Pero este sería el escenario que yo buscaría buscando ese 1.5. Pero recuerden, el objetivo no puede salirse de ese rango bajista, ¿sí? Porque de este lower high a este lower low tengo un rango.
Y si yo estoy operando ese complex, mi objetivo tiene que estar dentro de ese rango. No puede estar por fuera, digamos acá. Simplemente lo tengo que buscar un objetivo dentro, ahí. Y estas son cosas que también les van a pasar, que ustedes tienen su orden, el precio viene y no les activa. Y a veces uno no, quizás a veces uno no acepta esto y empieza a buscarle y a buscarle y simplemente pues no hay nada que hacer. De pronto hoy o ese día el precio no está a mi favor. Es simplemente pues ya lo que hago es esperar al siguiente día, porque el siguiente día él también me puede dar oportunidades, ya sea que él continúe, es decir, que llegue a una zona y continúe a la baja. Pero van a haber otros momentos donde ustedes ven que ya está finalizando un impulso. Acá, por ejemplo, este va entre las 7 y 8:30, más o menos por acá. Y a esa hora, justamente, el precio se encuentra por debajo de este lower low. Por ejemplo, esta entrada de acá, listo, acá. Vamos a marcar 7 y 8:30. Vean lo que ocurre acá. Este quiebre, este quiebre alcista, lo hace antes de las 7. ¿Sí? La idea es que ese quiebre lo haga dentro, no antes, sino que lo haga dentro de esa jornada. Entonces muchos pudiesen bajar a M1. Vean, aquí en M1 el precio bajó, les hizo el short, pero el quiebre fue antes de las 7, vean. Entonces ya saben que es de baja probabilidad. Que pueden esperar que el precio caiga nuevamente, ¿sí? Y cuando él caiga nuevamente, pueden esperar que les dé ese cambio, ese choch alcista, ya sea acá, quizás si lo hubiésemos esperado acá, quizás nos hubiéramos llevado un stop loss por esta mecha, o quizás hubiésemos esperado que el precio rompa acá para tomar aquí un extremo, y también quizás nos hubiera dejado, ¿sí? Entonces quiero que se den cuenta que estas cosas son muy normales, que el trading no es perfecto. Pero lo importante es entender hacia dónde van las órdenes, entender el por qué proyecto esto. Y por ejemplo, él acá me da una reentrada. Esta es válida, ¿sí? Entonces me vuelve a formar un fractal de aquí hasta acá. Pero, ¿qué ocurre? Que esto ya es fuera de sesión. Entonces ya esto ya no lo opero. Por más bonito que se vea al estar fuera de la sesión, yo esto ya no lo observo. ¿Listo? Entonces a veces nos quedamos y operamos en horas de la tarde y pueda que sí se den movimientos, pero son movimientos que no tienen mucho volumen en muchas ocasiones. Entonces yo siempre voy a recomendar que traten de operar movimientos que se den así dentro de las sesiones, ¿sí? Eso es muy importante, dentro de las sesiones. ¿Ven? Entonces, estas son las reglas que van a usar para los complex. ¿Listo? Denle backtesting. ¿Cómo van a hacer ese backtesting de los complex? Vayan a M15 o bueno, vayan a diario. En diario encierren el impulso. Pueden encerrar un impulso diario o pueden encerrar un retroceso diario. Entonces ya saben que si es un retroceso diario, una estructura alcista, M15 va a estar bajista, perdón. ¿Qué van a hacer en M15? Van a marcar la estructura y van a poner la jornada donde ustedes operen y estudien esos lower lows de M15. ¿Sí? ¿Qué hace el precio cuando hizo un lower low? Si hace un reversal. Y se pueden bajar a M1 para estudiar eso. Bien, eso es algo que pueden hacer. Listo, estudiar estos movimientos de acá.
estos de acá, ¿sí? ¿Qué hace el precio cuando se lleva un lower low? ¿Qué hace el precio cuando se lleva un lower low? ¿Qué hace el precio cuando se lleva un lower low? ¿Sí? Pero que quiero que se centren, que lo haga en una sesión. Ahí es válido. Entonces, vamos a ver la última parte que todavía nos falta una parte que ya es el fractal complejo. Listo, ya hablamos de retrocesos. Ahora vamos a hablar de fractales. En este caso vamos a hablar de uno en específico. ¿Listo? Entonces, así como hay dos tipos de retrocesos, también hay dos tipos de fractales. Fractal tipo A y fractal tipo B. Así les puse. Entonces, el fractal tipo A es el clásico y se reconoce por cómo llega a la zona y cómo es su reacción. Entonces, el fractal tipo A es el fractal que cuando llega a la zona, sea M15, bueno, llega a la zona, se va con velocidad, hace esto. Sí, esto es un fractal tipo A, que se puede operar en dos ocasiones. Se puede operar cuando está acá en la zona o cuando está a punto de romper la zona. Pero cuando ya la rompe, cuando ya está acá, ya es tarde entrar. Sí, entonces yo acá puedo irme a M1, buscar algún shot o confirmación de tres velas. O acá en este punto que tengo aquí, también podrían buscar que el precio llegue a la zona, les dé un fake shot bajista, confirmación de tres velas, pum, entrada. Acá. Listo, esa es la forma en cómo lo pueden llegar a operar. Ah, obviamente en la sesión, que esto ocurra en la sesión o que esto esté aquí en la sesión. Listo, muy importante. Pero pues bueno, ese es el tipo de fractal. Pues no le vamos a poner tanta energía a ese, nos interesa este, el fractal tipo B. Bien. Y el fractal tipo B es el fractal que cuando llega a la zona, a ver, nuevamente, el precio puede subir, acumular, recuerden esto, acumula y vuelve a subir. Pero no significa que esto sea un fractal, que esto a muchos les pasa, que no se dan cuenta cuál fue el origen de este fractal. Y el origen de ese fractal fue un triple piso. Ah, ok, mi fractal no es de aquí hasta acá. Mi fractal quizás esté más abajo, de aquí hasta acá. ¿Y esto qué es? Liquidez interna. Entonces, ¿qué zona me interesa tomar? Esta de acá abajo. ¿Y qué va a pasar con esta zona? Que se convierte en un SMT, un bloque trampa. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el precio puede venir, romper esa zona, llegar acá. Entonces, ¿qué ocurre con el fractal tipo B? El fractal tipo B yo lo reconozco cuando llega a la zona y no se va con velocidad, ¿sí? No se va con velocidad a hacer el higher high. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que desde esa zona hasta el higher high voy a tener la formación de un momentum alcista, de un order flow dentro de un fractal. Por eso se llama compleja, porque tiene una estructura dentro de un fractal. Entonces, para yo decir, ok, mira, estoy operando un fractal tipo E, yo tengo que ver cómo fue la reacción que el precio tuvo en esta zona al alza. Entonces, si yo veo que el precio subió y retrocedió, hizo esto, y él volvió a subir, entonces digo, ah, ok, mira, hay una probabilidad de que el precio me esté formando un fractal tipo B. ¿Cuáles son las reglas que yo voy a tener? Dos reglas. Primera regla, el precio no ha formado un nuevo
higher high o lower low. Segunda regla, usar solo extremos de los fractales internos. ¿Listo? Estas dos reglas las vamos a tener en cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, no logré conseguir una entrada acá, pero veo que el precio hizo esto. Ah, ok, puedo entrar en el extremo, porque las reglas me dicen usar extremos y que no haya formado un higher high, ¿sí? ¿Qué es lo bonito de esa estructura? Que nos permite tener más de dos oportunidades o más de dos trades en un solo escenario. Pero al ser un solo escenario, ustedes tienen que gestionar esas posiciones. Si yo digo, si normalmente digo, ok, mira, cuando opero un fractal tipo B me da dos entradas, más o menos, y por escenario yo opero el 1%, pues yo le inyecto un 50% acá y el otro 0,50 en el otro, en la otra zona. Que si todo sale mal, perdí el 1%, pero si todo sale bien, puede hacer un buen porcentaje. Entonces, por ejemplo, digamos que no tuve mi entrada acá tampoco. Y van a haber ocasiones donde viene la sesión, ustedes ven este tipo de formación, el precio está subiendo. Entonces, ¿qué hacen? De aquí hasta acá. ¿Qué me dicen las reglas? Que solo puedo tomar los extremos. Tomo mi extremo. Y observo que no haya generado el higher high. Entonces yo ahí puedo tener una probabilidad de que el precio en la sesión pueda llegar acá. Yo puedo tener una orden y hacer esto. ¿Sí? E incluso hay momentos donde él vuelve a dejar otro fractal de aquí a acá, no genera el higher high, ah, ok, puedo operar el extremo. Y quizás no activen el extremo y pum, termine generando el higher high. Pero yo pude haberme posicionado tanto aquí en este extremo, una entrada en M1, como acá o como acá. Y mi punto de salida, ¿cuál va a ser? Yo puedo tener dos puntos de salida, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, ¿cuáles serían estos altos que tengo acá? Y yo podría buscar que el precio ahí los mitigue. Y a nivel externo, este alto de M15. Bien, pero recuerden, para operar esta estructura, que pueden verla en M5 o en M1, es porque ya validaron ese fractal de M15. Si yo no valide ese fractal, yo no puedo bajarme de temporalidad a ver qué ocurre acá. Para yo poderme bajar a M1, a M5, yo tuve que haber validado un fractal ya de M15. Pero para que esto sea un fractal, entonces sí, siempre hay un proceso. Para que esto sea un fractal es porque quizás yo lo validé aplicando mis reglas. ¿Listo? Entonces van a haber fractales así con velocidad. Pum. Pero van a haber otros momentos donde el fractal sea lento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto puede parecer como si el precio entrara en un rango, ¿sí? Como que todo esto es un rango y a la final no es un rango, simplemente está formando una estructura compleja, que si la marcamos la podemos entender. Entonces, estos son escenarios que el precio les puede formar y son cosas que se dan. Esto lo combinan con la sesión, ¿sí? Entonces, como les decía, si ustedes entienden la dirección del precio, van a encontrar diferentes escenarios donde así no entren en todo el extremo, en el origen del movimiento, pueden entrar en la continuación del movimiento, que por ejemplo puede ser acá, como ahorita decía. Entonces el precio ya nos hizo el cambio, sabemos que en diario está generando su retroceso, sabemos que la secuencia que normalmente haría es formar lower lows, ¿sí?
Entonces, si yo sé que el precio ya llegó acá, pero él no llegó y se fue de una, sino él llegó y el que empezó a hacer una estructura. ¿Sí ven? Esto. Ah, ok, mira. Como el precio no se fue con velocidad, pero entiendo que por estructura debería ser un bajo más bajo. No logré entrarle acá, pero me doy cuenta que me está formando un momentum bajista, una estructura, un order flow. Entonces, en esos casos, yo me puedo bajar a M1 a M5 en la que se sientan más cómodos y empiezo a marcar estos fractales acá. ¿Y qué me dice las reglas? Que yo puedo tomar sí o sí el extremo. Y ahí yo puedo poner una posición en venta. ¿Cuál sería mi objetivo? El lower low acá. No busco más, así bajé 1000 pips, pero ya yo respeto mi punto de salida, buscando mínimo un 1 a, como mínimo 1 a 5. Y ese puede ser un trade operando un fractal tipo B. ¿Sí? Esto, por ejemplo, vean, ¿qué hace el precio? Llega a esta zona, ¿sí? La alcanza a mitigar, vean que él hace un pequeño quiere con mecha, pero cuando llega a la zona, ¿qué hace? ¡Pum! Se va de una, fractal tipo A. No hay nada que hacer ahí. Por ejemplo, esto es otro fractal tipo A. Todo está acá ya. Movimiento muy fuerte. Acá, esto puede ser un fractal tipo B. ¿Por qué? Porque para hacer un lower low se demora bastante. O- Eso tienen que tenerlo en cuenta. Que si se está demorando en crear un lower low, un higher high, quizás está haciendo una estructura compleja. Entonces vean cómo él venía bajista. Me forma un fake shot aquí. ¿Sí? Entonces ese punto que saca liquidez, pues el precio lo vuelve a coger para seguir cayendo. Entonces, si yo, por ejemplo, entiendo que hay una probabilidad que el precio me genere un lower low y yo veo que él empezó a caer de forma estructural, ¿sí? Haciendo un order flow, ok, yo podría tomar una posición en venta. Entonces, en este caso, yo que me enfoco en esto. Y esto donde lo voy a ver reflejado sin mucho ruido. O bueno, de una mejor forma. En M1 o en M5. Sí, si yo me voy a M5, M1, estos fractales se van a ver con mayor claridad. Y aplico las reglas. Entonces yo entiendo que el precio me está haciendo todo esto, y aquí acá, llega acá, acá, me hace esto. Y son puntos de entrada, digamos acá. Este podría ser un punto de entrada. El extremo de este fractal interno. Sí, como mencioné en un principio, las estructuras complejas yo las puedo operar con las estructuras internas y que para yo poder observar una estructura interna es porque ya valía un fractal, ¿sí? ¿Qué fractal podríamos haber validado? Este, de aquí hasta acá, ¿sí? Llegó, digamos que aquí no hay un decisional claro, pero pues lo que hizo es que respondió a una sacada de liquidez. No muchas veces responde a bloques, a veces responde a una sacada de liquidez. Bien, entonces yo como ya observé este fractal externo, por esa misma razón puedo observar qué ocurre acá. Pero yo no me puedo ir acá sin haber visto M15 diario. Y así van a encontrar muchos de estos ejemplos. Muchos. Quizás acá, esto es otro fractal tipo B, porque el precio en este caso, pues, ¿qué hizo? Manipuló con una mecha. ¿Cuál era el objetivo? Quisiera otro lower low externo, que en este caso sería este de acá. Entonces yo me doy cuenta que cuando el precio llegó acá, él no se fue así de una, sino el que empezó a hacer un order flow, una estructura, ¿sí?
Entonces yo me enfoco en operar esto. Digo, ok, mira, me está formando un posible fractal tipo B. Es un fractal que no se va de una, sino es un fractal que tiene un order flow. Y las reglas me dicen que yo puedo tomar los extremos. Por ejemplo, lo que yo ahorita les explicaba. Si ustedes saben que el precio va a ser un lower low, este lower low se convierte en una zona de demanda. Y vean qué hace el precio cuando llega a la zona de demanda. Vean cómo induce. Llega a la zona de demanda y cuando llega a la zona de demanda, ¿qué hace? Generar un short alcista, ¿cierto? ¿Qué hacen muchos? Lo toman acá. ¿Qué haríamos nosotros entendiendo la estructura, entendiendo que está haciendo un fractal tipo B, entendiendo que va a ser un lower low? Pues entender que esto no es un short, es una sacada de liquidez, ¿sí? ¿Qué haría yo? Vean lo que ocurre acá. Vela uno, vela 2, vela 3. Imbalance. Tomo esto como entrada. Yo no le programo, porque es que a veces puede que ustedes programen y por el split no les active. Pero si ustedes la ejecutan, eh, esto puede ser efectivo. Y en vez de comprar, venden, ¿sí? Porque entienden que el precio no ha generado el lower low. Una de las reglas que les dije, si no ha generado un lower low, lo pueden operar. Si ya lo generó, ya es tarde. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, ya por hoy terminamos esta sesión. Espero realmente que todo esto les haya aportado mucho valor, que lo pongan en práctica. Listo, que tengan en cuenta las reglas que les di, la estructura, la dirección. Para que entiendan un poco más de mi forma de operar, pueden ir a mi canal en YouTube. Ya saben que pueden buscar como Steven Gardner FX. Listo. Ahí van a estar clases para validar fractales, lógica tendencial, ¿sí? Entonces, simplemente, pues nada, eh, realmente todo ha sido con el mayor de los gustos.